Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Se pueden reportar los que estén conectados? Buenos días. Bueno, Buenos días. ¿Cómo le va? Doctor Cajigas, Hospital La Prida. la Prida, ¿cómo está? Doctor, muy bien. Buen día. Hospital de Colonia Sin Volar, doctor Vidal. Hola, ¿cómo está, Vidal? Buenos días, la doctora Ilve del Hospital de Selva. Bien, ¿cómo estás? Acá estamos, bien. Buenos días. Por ahí veo que activen la cámara. Si es por el internet, no pasa nada. Por ahí desactivamos la cámara para que el audio fluya. Pero no los estamos viendo. A lo mejor tienen que activar la cámara, el icono rojo de video. Estoy terminando con un paciente y después lo activo, doctor. Buenos días, del Hospital de Quimilín. Bien, Doctor Marco todavía no llega de su atención médica en Westwood, pero estoy esperando hasta que él llegue. está bien, está bien. Bueno, el motivo de la conferencia esta tiene como 3 puntos. Uno y el principal es pasarle las actualizaciones a través de Florencia Coronel sobre la identificación de los pacientes COVID y la actualización que ha mandado Nación. Estamos trabajando junto con Nación con un protocolo provincial. En un primer momento. Luego lo hará el doctor Trejo, que es el director del SEACE, del prehospitalario, cómo acondicionar una ambulancia para el traslado. Florencia también hará cómo se hace la selección del caso y qué criterios vamos a utilizar. Finalmente, yo voy a decir algunas palabras y vamos a escuchar algunas preguntas. Me acompañan en esta mesa la doctora Lorena Méndez, de Epidemiología, Florencia Coronel, de Inmunizaciones y Epidemiología, el doctor Ariel Trejo, del SEACE, director del SEACE, el coronel Peralta, Hugo Peralta, que está a cargo de la división de... La delegación del Ejército de Santiago del Estero. Delegación del Ejército de Santiago del Estero. Está el teniente coronel Montiel, que representan también a la fuerza. Está el doctor Ferao. Está la gente de Telesalud que nos acompaña y permite que esta conexión se haga. Así que, bueno, le vamos a dar paso a la doctora Florencia. Ahí vamos. Ahí me conecto, espérame un minutito. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar ahí. Saben que igual tienen nuestros teléfonos. Acá también está la doctora Lorena Méndez. Tienen nuestros teléfonos de epidemiología presentes. Hoy queríamos repasar un poco de nuevo porque recuerden que el 30 de marzo cambia la definición de caso y con eso ha cambiado algunas situaciones en las que todos tenemos que estar bien afilados para poder derivar al paciente y hacer un buen triage de lo que es la consulta y de cómo encontrar el caso sospechoso, ¿no? Recuerden que la situación epidemiológica es muy dinámica, va cambiando casi día a día o hora por hora en realidad, y que por eso tenemos que estar en contactos, actualizados y en lo posible conectados de todas las formas que tengamos, ¿no? La teleconferencia, el teléfono y todo lo demás que encontremos. Así que espérenme un minutito que ya nos conectamos. Acá la tecnología nos supera todavía.
Saben que tienen disponibles todos nuestros teléfonos también para las dudas y las consultas. ¿Los repetimos a los teléfonos? El mío es 154 07 5129. Lorena. 385-155-38-5806. Es el personal. Bien. Yo soy el presentador. Bueno. ¿Se hace? El CAC, bueno, tiene 107 líneas rotativas. El personal mío es 385-524-54-78. Ya de paso los demás teléfonos. Bueno, mientras el doctor Trejo nos va pasando, ¿dónde está? No sé si se ve. Bueno, estamos con un poquito de delay, pero ahí se ve. Bueno, entonces como decíamos, perdón, ¿vas a pasar el teléfono? Perdón, sí. Sí, ya lo tienen anotado. Tenemos un fijo que es el 421-6297, el 421-7857, 424-0628. Después los otros dos teléfonos rotan alrededor con el código del 107. Después tenemos un 0800-888-6737. Repito, el 0800-888-6737. Y después tenemos un corporativo, que es un celular, que es 3856-98-84-45. En total tenemos 8 líneas funcionando las 24 horas. ¿Sí? Si alguno no ha podido anotar, me avisa y repito los números. Pero vamos a tratar de, si me pueden tener el pendrive, lo voy a pasar en la presentación, los teléfonos, si no se los paso por vía WhatsApp. Bueno, perfecto. Bueno, está puesta la placa de lo que es la nueva definición de caso a partir del 30 de marzo. Recuerden que esto va cambiando, es dinámico. Si bien está escrito el protocolo y los algoritmos que se les va dando, el resto sigue igual, lo que va cambiando es la definición de caso. Entonces, primero, ¿qué es un caso sospechoso? Es aquel que va a tener siempre fiebre, 38 grados o más, constatada con termómetro, y uno o más de los siguientes síntomas respiratorios, que puede ser tos, odinofagia o dificultad respiratoria, ¿sí? Puede que los tenga los tres, puede que tenga uno solo, sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica. Obviamente, si una persona tiene fiebre y placas en la garganta, sabemos que es otra etiología y ahí descartamos la situación, ¿no? O tiene dificultad respiratoria porque sabemos que es un paciente con asma, podemos descartar la situación. Más, esa es la parte clínica, más el nexo epidemiológico, que es lo que ha cambiado ahora, y dice: en los últimos 14 días que haya estado en contacto con un caso confirmado de coronavirus o COVID-19, hay que pedir los datos y saber cuál es la persona. Creo que he estado con alguien que he tenido, no. He estado con un caso confirmado y la persona lo sabe porque sabe el nombre y apellido, y esa persona está en aislamiento sanitario y por eso tiene el dato, porque se le avisa desde epidemiología que tendría que estar en aislamiento sanitario porque ha estado en contacto con un caso confirmado. ¿Sí? La cámara. Si la cámara. Perdón. Bien. Perdón. Entonces, ese es uno, o sea, síntomas, fiebre más síntomas respiratorios, últimos 14 días contactos de un caso confirmado, o tenga un historial de viaje fuera del país. Recuerden que es cualquier país del extranjero, limítrofes o no, todos los países, o, que esto es lo último que está desde el 30, tenga historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local o por conglomerado, comunitario por conglomerado de Argentina. Eso también es dinámico, va cambiando, ya vamos a mostrar cuáles son ahora. Recuerden que son en los últimos 14 días, ¿sí? Entonces, es importante constatar o preguntar en el triage al paciente: ¿ha tenido fiebre? Sí. ¿Se la ha tomado con termómetro? Sí.
podemos tomarle nosotros, tiene 38, bien, tiene fiebre. Síntomas respiratorios, tiene tos, le duele la garganta, dificultad respiratoria, y preguntarle el nexo epidemiológico. En los últimos 14, ¿cuándo ha viajado? Hace un mes. No entra en la definición de casos porque es en los últimos 14 días, ¿sí? Vengo de Chaco. ¿Cuándo ha venido de Chaco? Hace 2 meses. No entra en la definición de casos porque es en los últimos 14 días. No sé si se entiende esta cuestión, que es importante. Las preguntas que también están escritas, ya se las vamos a mandar, de cómo vamos a ir preguntando para el triage y para presentar el caso si lo vamos a derivar, que es muy importante que el hospital que lo reciba tenga el caso sabido y tenga bien presentado el caso. Y la nueva definición de caso también se considera COVID-19 ¿a quién? Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de una neumonía bilateral sin otra etiología que explique el cuadro clínico, ¿no? Si es una placa radiográfica de una condensación de una neumonía de la comunidad, es una neumonía de la comunidad y descartamos un COVID, o si es una persona con un edema agudo de pulmón, que la placa por ahí puede ser confusa, pero tenemos el antecedente, también tiene etiología ya diagnosticada, ¿no? Y además, en esta nueva definición, si acá es otra cuestión, se suma todo personal de salud que presente fiebre, 38 grados o más, y 1 o más síntomas respiratorios, o sea, fiebre más tos, o fiebre más dolor de garganta, o fiebre más dificultad respiratoria en el personal de salud. Acá no necesita otro nexo epidemiológico. No sé si ha quedado claro cuál es la nueva definición, y por eso el preguntero o cómo hacemos el triage tiene que estar muy aceitado e ir practicándolo, qué vamos a preguntar, cómo lo vamos a preguntar y después qué examen físico vamos a hacer. Tenemos que tomarle la temperatura, tenemos que revisar los síntomas respiratorios y descartar otras etiologías, y si en el lugar hay para hacer placas radiográficas, ya también vamos a tener una base, ¿no? Entonces, estas, por el momento, hasta hoy, no sé qué hora es, 10 horas, son los lugares definidos como transmisión local en el país. Dice, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es Cava, y Área Metropolitana de Buenos Aires, que es casi el primer cordón del conurbano. No el resto de la provincia, no es Mar del Plata, no es, no sé de dónde vienen los cosecheros ahora, pero de Bahía Blanca, no es eso. Por ahora es Ciudad Autónoma y Área Metropolitana, que es el primer cordón del conurbano, más. Ahí sí es toda la provincia de Chaco, que ahí por ahí los que están en la zona límite prestar atención, ¿sí? Toda la provincia de Santa Fe, pero el que más está teniendo casos es Rosario, es la que está teniendo comunitaria y conglomerada en Rosario, pero aquí lo define como toda Santa Fe. Córdoba es Ciudad de Córdoba, capital, Altagracia y Río Cuarto. Por ahora, esas 3 ciudades. Y en Tierra del Fuego, por ahora es solo Ushuaia, que es la que ha tenido casos en un parque nacional, por eso queda Ushuaia. Entonces, las zonas de transmisión local del país son estas, ¿no? Todavía no es Tucumán, todavía no son otras provincias, y por eso esto sí lo tenemos que tener presente, y estas 2 plaquitas, como tenerlas, igual le vamos a dejar la presentación y va a quedar en su lugar. ¿Estamos? Por lo tanto, para poder diferenciar, no sé si esto lo va a hablar Ariel o no después, pero entender que define una neumonía grave, o lo que siempre decimos, si bien el coronavirus es un nuevo virus, que todos somos susceptibles y es diferente, la enfermedad no es diferente a todas las IRAC o a todas las IRASH, que ya las conocemos desde el 2009, desde la pandemia de gripe, y tenemos el manejo clínico. Entonces, recordar eso y volver a tomar esto, que debería estar ya aceitado en el trabajo. Pero sí recordar que una neumonía grave o una neumonía
complicada es la que va a incluir frecuencia respiratoria de más de 30 ciclos por minuto, una saturación de menos de 93 con aire ambiental, requerimiento de asistencia respiratoria mecánica o incremento de los infiltrados más del 50% en 24 a 48 horas, más deterioro del sensorio, más inestabilidad hemodinámica o, vamos a ver qué es la CURV 95 más de 2 puntos, más o igual a 2 puntos, o requerimiento de una unidad cerrada para la ventilación. Entonces, tener en cuenta, por lo menos en los hospitales del interior, los primeros puntos que lo podemos hacer con la semiología es medirle la frecuencia respiratoria y si tenemos el saturómetro, por lo menos que sepa y cuánto satura el paciente es importante también para la derivación oportuna y para saber dónde lo vamos a internar o qué vamos a hacer con el paciente, ¿no? Por ahí si me ayudan, el resto también. Entonces, CURV 95 es para evaluar si está complicado o no una neumonía y tenemos una serie de puntajes con algo muy importante. Es un score. Es un score que existe hace mucho tiempo, ¿sí? Y que son factores clínicos y que le va dando un puntaje. Acuérdense que 2 o más ya es para internar, ¿sí? Más en este coronavirus también, y ya es para derivar a un centro de más complejidad si no tenemos soporte de oxígeno o estamos a 500 kilómetros y no tenemos internación. Lo que nos permite el CURV es básicamente encuadrar un paciente leve, moderado y grave, ¿sí? Los leves generalmente son los que necesitan tratamientos vía oral y necesidad de oxígeno permanente, donde entrarían los graves y después estarán los moderados, perdón. Y los moderados serían los moderados son los que necesitan oxigenoterapia y los graves son los que necesitan internación en terapia intensiva, y dentro de ese grupo están los críticos que necesitan ventilación mecánica. Entonces, este score nos permite a nosotros diferenciarlos y encuadrarlos en cuanto a la necesidad de asistencia de parte del sistema sanitario. ¿Sí? Y bueno, ahí como lo dice el doctor Trejo, Ariel, lo que podemos evaluar es la mayoría por cuestiones clínicas, que es el estado de confusión del paciente. Bueno, si tenemos la urea lo podemos evaluar, pero la frecuencia respiratoria la podemos evaluar y la saturación en aire ambiental con el oxímetro también la podemos evaluar. Sí. Y miren que ser mayor de la confusión la podemos evaluar, y miren que ser mayor de 65 años ya es un punto. Entonces, como decía muy bien el doctor, no sé si ahí se ve, tener 2 puntos ya es considerado de hospitalización. O sea, tengo un paciente más de 65 años que cumpla con alguno de los otros factores clínicos, sature menos de 90, tenga estado de confusión, ya es taquipnea más de 30 por minuto de frecuencia respiratoria, ya es considerado de hospitalización. Y si suma 3 o 4, ya es grave y es una hospitalización en un centro de más complejidad. Entonces, evaluar en qué momento, la distancia, la condición y en qué momento lo vamos a derivar. No esperar que llegue un 4 si tenemos 500 kilómetros y no hay un zonal que nos pueda recibir en el medio, ¿no? Entonces, eso también trabajarlo y tener el mecanismo aceitado por cualquier inconveniente. Y eso charlarlo entre nosotros. La derivación oportuna y precoz sería la condición que nos permite con este score mitigar la muerte. Trasladarlo lo más rápido posible, primero previa comunicación, y si se pueden hacer, como decía la doctora, si tienen radiografía sería lo ideal, y poder comunicarnos con el centro derivador, que hay un equipo que valora y evalúa al paciente para después hacer un nuevo triage y determinar dónde se interna dentro de los centros de referencia. Así que es muy importante, ¿sí?, la referencia y contrarreferencia de estos pacientes, la comunicación permanente y la derivación oportuna. Bien, entonces, repasando un poquito, si bien este algoritmo que está impreso y que se lo había hecho ya hace más de un mes, lo único que queda desactualizado es la definición de caso, que eso se la va mandando y se la va enviando apenas cambie. El resto del algoritmo es igual. Entonces, si seguimos ese algoritmo adecuadamente, vamos a poder o tener en nuestro hospital, internarlo o enviarlo a domicilio si corresponde y está en condiciones adecuadas, o
derivarlo si fuera necesario. Recuerden que algo muy importante es que en este momento, que todavía tenemos un poco de tiempo, que no hay circulación local en Santiago, en toda la provincia, que no hay circulación por conglomerado y que solo tenemos 2 casos por nexo de viajeros, ¿sí?, que han estado en su domicilio nada más, y otros 2 por contacto estrecho con un caso confirmado, que han tenido buena evolución, que han podido quedarse en su domicilio porque tenían las condiciones socioeconómicas para permanecer aislados en su domicilio, ha sido diferente la situación. Pensando en el escenario de máxima y no sabemos cómo se va a presentar este virus y cuántos casos vamos a tener, todos tenemos que pensar y trabajar en la misma situación. Entonces, esto del algoritmo, repasarlo cada uno en nuestro centro de salud, en nuestro hospital y tener triage. ¿Cuál va a ser el número de consultorio? ¿Cuál es el consultorio de febriles? ¿Quién, si está a la entrada, si tiene menos circulación por el hospital, que tenga una sala de espera aparte? Es lo ideal. Tenemos que tener escrito quién es el responsable con nombre y apellido y el personal a cargo que va a estar para saber después la cantidad de material de equipo de protección vamos a necesitar. Si tenemos sala de internación, ¿cuántas camas va a disponer para el COVID-19? ¿Quién es el responsable a cargo? ¿Y cuánto es el personal que va a estar a cargo de esta internación? Si tenemos UTI o sala de terapia intensiva, ¿cuántas camas de aislamiento contamos? ¿Cuáles van a ser? ¿Quién es el responsable con nombre y apellido? ¿Y cuál es el personal a cargo, ¿no? Y además, en cada centro de salud, sobre todo en los hospitales zonales, ¿quién es el responsable del nexo epidemiológico de la provincia? Porque necesitamos inmediatamente la notificación del caso para tomar las medidas y el control de los demás contactos del caso. Esto es muy importante, el interior lo viene haciendo muy bien porque nos conoce y nos llaman por teléfono y creemos que les atendemos a todos rápidamente, si no insistan, pero esto tenemos que tenerlo escrito en cada hospital y en cada lugar para saber y para poder optimizar tanto el recurso humano, o sea, el personal de salud, porque quién va a estar encargado de cada lugar, y para poder optimizar el recurso del uso del equipo de protección personal, ¿no? Recuerden, ya viene diciendo la Organización Mundial de la Salud, este material es escaso, este material hay que cuidarlo para cuando lo necesitemos, para cuando tengamos los casos, y este material tiene que estar disponible, pero para saber quién lo va a usar, para que el que lo use sepa cómo se lo va a poner y sepa cómo se lo va a sacar, porque si no también es un riesgo. Si usamos mal el material y no lo sacamos bien y no higienizamos lo que se puede reutilizar, también estamos actuando mal. Entonces, repasar todas estas normas de bioseguridad, que no son nuevas, sino que a lo mejor no las usábamos siempre, pero que existen desde hace tiempo. No sé si quieren decir algo. No tengo batería. Bueno, Ahí me terminamos. estoy quedando sin batería. Sí. Repasar eso nada más. Esta es la ficha de notificación obligatoria. Si no la tienen, nos avisa, se la reenviamos. Y ver que el material de protección, por lo menos hasta el momento, era el triage, barbijo quirúrgico y para todos el lavado de manos, el respirador o barbijo N95 es para quien tome la muestra o para el manejo con aerosolización o manejo de las secreciones del paciente, cualquier equipo de salud que haga eso. Pero recuerden que las gafas sí la va a tener que usar el que tenga contacto con el caso, el que tome la muestra y el que aerolice secreciones del paciente, ¿no? Eso es importante para tener en cuenta. Por eso es importante tener definido quién va a ser el personal para saber cuánto material necesitamos para ese personal y que el responsable cuide ese material que es escaso mundialmente. Bien.
Gracias, Florencia. Creo que está claro. Vamos a seguir con Ariel, el doctor Ariel Trejo, que está encargado del prehospitalario y que de alguna manera es el que está a cargo del diseño del traslado de los pacientes desde los domicilios o los centros que se hisopan para distribuirlo. Yo ahí agrego que acá en Santiago del Estero se destinó como hospital del COVID al Hospital Independencia por resolución ministerial, a donde se refuncionalizaba una terapia intensiva de 8 camas, extendiéndola a un total del doble, 16 camas, con un aislamiento a donde se va a utilizar también una sala de UCI que estaba anteriormente, que son 11 camas más. Allí está puesto el personal de enfermería, está puesto el personal médico de terapia, se han realizado protocolos y flujogramas de trabajo, que es un poco lo que quería que Florencia les dijera, que esto deben ejecutarlo en cada uno de los hospitales, con tranquilidad, hay tiempo, tienen que designar el personal, tienen que designar la cantidad de material que van a utilizar, en virtud de que tienen que tener la tranquilidad de que todavía no tenemos circulación. Así que por ahora es todo lo que le voy a decir. Ariel se va a ocupar del tema del traslado, los teléfonos lo tienen y cómo nos vamos a estar comunicando. Bien. Yo lo que voy a hacer es contarles qué es lo que hemos hecho nosotros en el servicio en el 107 relacionado a los pacientes específicamente COVID-19. Nosotros hemos destinado 2 ambulancias dentro de nuestro servicio. Yo sé que por ahí la dotación del interior es un poco más acotada, la cual tenemos nosotros, pero lo interesante sería destinar una ambulancia, ¿sí?, la cual tiene que ser por dentro de donde va el paciente, la cabina donde va el paciente, forrada con plástico, enteramente, ¿sí?, únicamente dejarle la parte obviamente de la camilla y los asientos. Nosotros, bueno, lamentablemente yo pido disculpas, en mi pendrive no lo he traído, estoy esperando que me lo traigan, para mostrarles cómo es el forrado interno de una ambulancia y dejar una abertura solamente para la suministración de oxígenos de los pacientes. Nuestras ambulancias tienen equipo de máxima y de mínima. El equipo de máxima están compuestos por mamelucos, por cofia, barbijo, N95 y antiparras. Estos son de los pacientes que son confirmados, ¿sí?, con COVID-19 y necesitan traslados de un centro a otro, que también pueden ser pacientes que necesiten estar ventilados, ¿sí? Entonces, en ese momento nos ponemos el equipo de máxima, les repito, cofia, barbijo, antiparras, mameluco, camisolín, doble guante y botas. Así es como lo trasladamos. Seguramente habrán podido ver en alguno de los videos que se difundieron de uno de los traslados del personal desde el CISBanda a Independencia, que tienen unas bolsas rojas aseguradas con cinta. Nosotros hemos tomado esa determinación porque nos da el reaseguro de cerrar la parte entre el cubrebotas y la manga del pantalón del mameluco. Entonces hemos puesto una bolsa para que los chicos se sientan más seguros y no tengan ninguna parte de su cuerpo expuesta en el momento del traslado. Normalmente los pacientes son trasladados solos, ¿sí? En este momento solo nos ha tocado trasladar pacientes con requerimientos de oxígeno en alto flujo, con máscara con reservorio, ¿sí?, que es lo más seguro para trasladar a estos pacientes, e inclusive se indica que arriba de la máscara con reservorio vaya un barbijo protector para no aerosolizar. Van sin familiares, ¿sí?, y va solamente el paciente con una derivación desde el lugar de origen al lugar de destino. Para realizar ese traslado, el lugar de origen se debe comunicar con los referentes del Hospital Independencia, el cual nos indica si ese paciente puede ir nuevamente a una zona de triage o directamente a la terapia intensiva. Ellos son los que definen en qué lugar se va a internar este paciente. Nosotros
Dejamos el paciente en la terapia intensiva o en el lugar que ellos nos indican y salimos de la terapia intensiva, y la terapia intensiva en este caso tiene un lugar donde nosotros podemos descartar, ¿sí?, la primera barrera que tenemos, que es el camisolín, el primer par de guantes, las botas y el barbijo y las botas, nada más que eso. Salimos de ese lugar y nosotros tenemos otro lugar de desvestido. En la contingencia hemos hecho una carpa sanitaria donde ingresa el móvil en una zona cerrada, ingresa la dotación a la carpa y empieza primero con la pulverización de la ambulancia con lavandina, básicamente con lavandina, ¿sí?, diluida como indica la OMS, y dejamos actuar 30 minutos. 20 gotas en 1 litro de agua. 20 gotas es una parte por 50, creo. Al 1%. Al 1%. En 10 centímetros, 990 centímetros de agua, centímetros cúbicos de agua, el 1%. Bien. Y realizan la desinfección de la ambulancia. Una vez que limpian la ambulancia, recién se desvisten, ¿sí? Y ahí descartan todo en el lugar que tenemos ya preasignado. Esto le cuento lo que nosotros hacemos, que es lo que yo les recomiendo, porque seguramente la disponibilidad de ambulancia no es la misma que tenemos nosotros, pero deberían tener una ambulancia forrada internamente con plástico para poder facilitar, ¿sí?, después la limpieza y la pulverización si nosotros trasladamos pacientes con sospecha de COVID-19. Ahí te interrumpo. Sí. Vos acabas de decir comunicación de referencia al Hospital Independencia. Acá vamos a tener que hacer 2 referencias. Yo creo que el 107, como lo pensamos ya hace bastante tiempo, va a ser la referencia principal y el que va a hacer la gestión de cama. O sea, nosotros tenemos que disparar una llamada telefónica para el traslado, siempre que estamos a 100 o más kilómetros de la capital. Tenemos tiempo para ordenar, comunicarnos, consultar y poder hacernos ayudar por el sistema. Entonces, no nos desesperemos en sacarnos de encima el paciente sin la seguridad de que ese paciente tenga una gestión de cama indicada y al lugar a donde debe ir. Por lo tanto, los teléfonos del SEACE van a estar habilitados y ustedes tienen que tenerlos para comunicarse con el SEACE los ayudará a la gestión de cama y le irá diciendo y lo irá guiando cómo van a hacer cuando lleguen, y si no es porque se llenó en Independencia o no tiene lugar, ¿dónde podrían ir? Continúa, Ariel. Bueno, eso es lo que nosotros hemos implementado dentro de nuestros servicios, ¿sí? Por supuesto que quedo en deuda a través del doctor Feró enviarles toda la documentación, la información, los protocolos que hemos hecho para que ustedes los tengan, los puedan aplicar de acuerdo a sus herramientas en su lugar. Posteriormente de la limpieza, nosotros dejamos ventilar la ambulancia por el espacio de 30 minutos y un par de horas, y después la reutilizamos. O sea que esa ambulancia necesita tener un tiempo de limpieza y un tiempo de ventilación, ¿sí? Una de las recomendaciones que yo tengo para mi personal, o sea, para el personal del C607, que estos servicios se hacen con la mayor tranquilidad posible, sin estar apurado, pensando conscientemente en cada momento de los pasos de traslado de los pacientes con sospecha de COVID-19. ¿Por qué? Porque es muy importante el cuidado del personal, ¿sí? Ellos tienen que estar muy seguros de lo que van a hacer, cuál es el procedimiento, y en este tiempo que todavía tenemos tiempo, practicar todos los días, ¿sí?, con simulacros, con reuniones, con acompañamiento, para que se sientan seguros a la hora de realizar el traslado. Las recomendaciones de los elementos de protección personal están en las guías de la OPS, que nos baja a nosotros directamente, linealmente, la DINESA, y con ellos estamos trabajando. También se les puedo pasar, no hay ningún problema. De todas maneras la pueden descargar desde la página de la DINESA que está ahí para todo el público. No tengo más
para decirles en cuanto al procedimiento de la ambulancia, si quieran hacer alguna pregunta, algo que quede en el tintero, estamos a disposición. Sí. No sé si en el caso o no, pero nos está pasando mucho, y no sé si está ahí el doctor Avellaneda de Malbrán. Hola, Doc. Me parece que... ¿No? ¿Estás conectado? No. Bueno, nos está pasando mucho y algo que creo que como equipo de salud tenemos que ser responsables en esto, es que como que hay miedo y discriminación a los pacientes. O esto de que figuren nombres y apellidos, direcciones, que nosotros mismos no frenemos publicaciones en las redes, en nuestros grupos de WhatsApp. Me parece que como, esto lo digo a título personal, como María Florencia, no como ministerio si se quiere, o también, que no puede estar publicado nombres y apellidos, que no podemos ser nosotros el equipo de salud que discrimine al paciente y salgamos todos corriendo cuando venga alguien con fiebre, que tenemos que estar preparados, sí, y que tenemos que cuidarnos, sí, pero tenemos que tomar conciencia de que esta es nuestra tarea, este es nuestro trabajo, y para eso creo que nos hemos formado, creo que todos sabemos que estamos en riesgo de exposición, no solo de esto, sino de cualquier otra enfermedad. Entonces, por favor, llamarnos a la cordura, a la conciencia, y lamentablemente esta pandemia está sacando lo peor de algunos o lo mejor de otros, porque hago extensivo mi agradecimiento al doctor Federico Ibáñez, que solo en su momento, cuando le tocó hisopar al primer paciente positivo, no dijo nada más que: doctora, soy cardiólogo, téngame paciencia, explíqueme por teléfono cómo se hace y lo hago. Nunca dijo nada más que eso y lo hizo hasta por teléfono. Entonces, esta reflexión o lo que quieran decirle es para esto, ¿no? Tomemos conciencia, porque en algunos pueblos pequeños el médico que hisopa lo están tomando como no grato, lo están discriminando a la persona que puede salir positivo, y creo que eso no está ayudando, no está haciendo que trabajemos bien en esta pandemia, no está haciendo que nos cuidemos ni que cuidemos a la comunidad. Esto es simplemente a título personal, ¿no? Bien, yo voy a tratar de cerrar para dar lugar a las preguntas. Bueno, a todos y a cada uno de ustedes, mis buenos días y el agradecimiento por estar a donde están. A todos los conozco, con todos he trabajado en diferentes momentos, en diferentes circunstancias. Florencia acaba de decirlo, tenemos una misión que cumplir. Esa misión que debemos cumplir tiene que ser lo más protegida y necesaria para poder asistir a estos pacientes. Los elementos de protección van a estar en el momento en que deban estar, y ahí hago un alto. Hace 2 días acabo de ver una ambulancia que viene con el chofer y el personal a retirar un tubo de oxígeno, y bajan 2 vestidos de astronauta para llevar un tubo de oxígeno. Eso es un mal uso del material. Eso es no tener idea para qué les han entregado el material. Y en esto quiero decirles que cuando la doctora Coronel dijo debemos estar afilados, es que debemos estar afilados. El COVID es una parte de este sistema y es un tsunami, va a pasar. Los hospitales siguen teniendo parturientas, siguen teniendo abdómenes agudos, siguen teniendo cuadros respiratorios de otros orígenes, siguen teniendo el trauma, siguen teniendo alguna otra patología clínica que deba ser atendida. El escenario que le debemos dar a esta pandemia no es menor, pero no es que todo el hospital deba estar
a disposición de esto, sino un sector a través de los consultorios febriles y de los síndromes febriles inespecíficos, porque no nos olvidemos que la epidemiología para estos casos es muy importante. Coexistimos con un brote epidémico de dengue, coexistimos y vamos a coexistir con una gripe estacional, y con esto que no sabemos bien la manera de contagio y el tiempo. Pero sí les puedo decir que en Santiago del Estero no tenemos circulación activa ni grupal en la población. Por lo tanto, no comiencen a comportarse a cada caso que ven como si esto fuera. No nos anulemos, pensemos, epidemiológicamente decidamos. Si sabemos que tenemos un brote de dengue y que la gente viene de un barrio a donde el conglomerado no tiene ni ha tenido posibilidades de contacto, no inventemos, pensemos en el dengue, pensemos en el dengue, porque pensar en el dengue es lo que tenemos. Si un paciente viene de La Rioja y va a entrar a Santiago del Estero, o viene de San Juan y va a entrar a Santiago del Estero porque son trabajadores golondrinas, ¿qué es lo que tienen en estos momentos circulando esas dos provincias junto a Catamarca? Dengue. Y si vienen de Salta, tienen dengue porque vienen de Bolivia. Digo, no nos anulemos. Primero, tenemos tiempo para actuar. Un paciente febril no es un paciente grave, es un paciente febril que hay que discriminar. Nos da tiempo. No terroricemos. Hagamos que el personal también enfríe la cabeza y crea que con el disfraz que se pone está protegido. Los protege solamente el flujograma que ustedes diseñen. Si el flujograma de cada hospital no está bien diseñado sobre un consultorio febril, así yo les ponga un traje de marcianos, se van a contaminar. Porque los flujogramas tienen la característica de tener estaciones, controles y protocolos para el manejo. Lo tienen que diseñar cada uno de ustedes dentro del hospital y tienen que poner a la gente en el lugar. Si yo voy a hisopar en condiciones no debidas, que es una zona de aerosolización donde el paciente estornuda o tose, tengo que estar protegido. Ahora, no debo andar como marciano para llevar un tubo de oxígeno y que la gente me vea, porque la verdad, ni nos parecemos a los japoneses ni a los chinos. Somos totalmente distintos y aquí se va a sentar de forma distinta. Todo va a depender de cómo nosotros nos conectemos, nos comuniquemos, nos ayudemos y nos protejamos. Ustedes son lo más importante de este sistema, porque si la primera barrera del sistema se manca, no hay repuesto. La gente se va a quedar sin. Entonces, cuando hablo de sistemas de protección, hablo de sistemas de protección en época de circulación. En etapa de contención, identificar, y no todo es COVID. Se ha visto, y digo esto último, porque mientras el politrauma, la tomografía, el abdomen agudo, las lesiones vasculares, la diabetes invasiva, la hipertensión y los strokes, ¿se han reducido últimamente? No, se han reducido las derivaciones. ¿Y qué nos hace pensar que esa patología no existe? Sí existe. La pregunta, ¿estaba sobreactuado un sistema anteriormente por falta de comunicación y nosotros teníamos derivaciones diarias que hoy no las tenemos? Sí, teníamos un sistema sobreactuado. Y ahora lo vemos cómo se sobreactúa el sistema con casos respiratorios o con casos febriles que no son analizados, que no son consultados. Digo, todos estos teléfonos propuestos son teléfonos de consulta. El sistema de teleconferencia esperemos que nos ayude para disminuir las derivaciones. Yo tengo comunicaciones diarias con muchos directores del hospital, lo hago a veces en forma institucional como subsecretario de salud, pero también ustedes son mis amigos, son mis médicos, son mis colegas. También lo hago diariamente para saber cómo están ustedes, qué necesitan y de qué manera los podemos ayudar. Y esto no es un facilismo que me sale y el que me conoce sabe que lo que digo es cierto.
Yo he estado con diferentes personas en diferentes lugares de la provincia de Santiago del Estero por distintos motivos. No siempre ha sido la medicina. Eso hace que las personas que nos conocemos íntimamente podamos en esto alinearnos y entender que estar afilados significa estar prestos, lúcidos a la hora de hacer un diagnóstico. Que el síndrome febril es un síndrome febril nos da tiempo. Podemos hacer las consultas necesarias. Que tenemos que tener un medio de transporte adecuado cuando la contingencia lo solicite, lo tenemos que tener. Que tenemos que preparar el personal, que tenemos que dar imágenes de liderazgo. Eso lo saben, y lo saben desde hace muchos años, porque el que no está y no aparece tiene un hospital hecho un lío. Y el que está al frente tiene el hospital limpio, tiene el hospital en orden, tiene el hospital trabajando. Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, exijo el liderazgo de las direcciones de hospitales y la conducción. Hay otro tema. Nosotros, después de ese paciente febril no complejo, que lo podemos contener en su domicilio y lo podemos vigilar telefónicamente en virtud de que cuando la pandemia arrecie y deba dejar gente en la consulta, tengamos claro que casi el 80% del total, o por lo que nosotros estamos viendo, yo he estado en Selva en cuanto se desató los dos casos estos y se hizo el bloqueo poblacional. Puedo decirles que el único síntoma que los pacientes tuvieron fue fiebre y dolor de garganta y no tuvieron ninguna complicación más y ahora están en condiciones de alta. ¿El bloqueo de Selva fue exagerado? No. El bloqueo de Selva fue exagerado para todos los que creían que no nos iba a pasar nada. Pero cuando ahora vemos que nos va a pasar, y Selva fue hace 15 días atrás, parecía una exageración. Así que tengan ustedes presente que esto es muy dinámico y que nosotros lo vamos a esperar para unos 30 o 40 días. En el medio tenemos que tamizar los casos. El tamiz es el tener afilada la guardia. Los elementos de protección van a ser enviados, deben ser racionalizados a través de ese consultorio febril y quienes actúen en el lugar. Sabemos que las insuficiencias respiratorias extremas, que es la complicación grave, en el interior no se va a poder contener en la mayoría porque no tenemos cómo tener pacientes en ARM, porque no tenemos personal. Entonces, aquí es donde tenemos que jugar con nuestro sentido común en el manejo del paciente. No debo, bajo ningún punto de vista, esperar que el paciente se complique para tener que hacer una intubación de riesgo y un traslado de riesgo. Debo ocuparme. Ya la vivimos a esta conducta y la estamos viviendo últimamente en las redes de traslados neonatales y de embarazadas. Siempre preferimos que esa embarazada venga, el niño venga en el envase y llegue a tiempo. Eso ha hecho que nosotros vigilemos y controlemos a esa embarazada para que no nos sorprenda. Con esto les estoy diciendo que tenemos que aplicar la misma conducta, tenemos que vigilar y en cuanto el paciente comience a dar los primeros síntomas que se va a complicar, ahí tiene que estar derivado. Para eso usamos los teléfonos, para eso usamos la comunicación y vamos a tener tiempo. Imagínense que si todo el interior tiene que derivar, lo tenemos que tratar de hacer en forma ordenada. Así que tienen que estar comunicados, debemos escuchar, debemos contener y fundamentalmente sentirnos acompañados. Desde acá quiero que los que no me conocen crean que lo que digo es cierto, que nosotros los vamos a acompañar, porque hay un grupo de personas que trabajamos todos los días, desde la mañana hasta la tarde, incluidos sábados, domingos y feriados. Lo que estamos tratando de hacer es que estas personas no se agoten a la hora de llegado el momento,
porque la tarea es muy intensa y estar a disposición sin dormir varios días genera un estado de desesperanza por momentos. Y esto no tenemos todavía la epidemia. Entonces yo creo fundamentalmente que vamos a ampliar el comité, vamos a popularizar más la información, vamos a responsabilizar a cada área de trabajo para la contención con la prudencia necesaria y con los elementos que hagan falta. Este es mi mensaje, aquí concluyo. Hoy está la gente del Ejército acompañándonos a desarrollar tareas, porque sé que todos las ciudades, las comisiones municipales, han organizado unos comités de emergencia a donde Salud participa de esto. Yo quiero que le transmitan a esos comités de emergencia que dentro de muy poco tiempo el Ejército y la Gendarmería van a estar con nosotros organizando y seguramente con una tarea de comunicación a esos comités, a donde vamos a juntarnos prácticamente en este momento de 8 a 20, casi todos los días, y seguramente que cuando esto arrece será a las 24 horas. Por lo tanto, necesitamos relevo de trabajo, relevo de funciones, asignación de funciones en la comunicación, en el traslado, en la sugerencia, en el trabajo territorial, con las fuerzas vivas, con nuestros pobladores, con ustedes a la cabeza de Salud y con los intendentes o comisionados municipales. Esto lo vamos a terminar de diseñar. Yo les pido a todos los que tengan comité de emergencia que pasen a mi mail o a mi teléfono, que lo tienen todos. ¿Quién va a ser el referente con número de teléfono y mail para que nosotros vayamos inscribiendo de cada una de las ciudades o localidades cómo vamos a trabajar? Aquí termino y escuchamos las preguntas. ¿Cómo nada? ¿Qué te pasa, Marquito? ¿Estás mal dormido? ¿Qué hermana está? No te escucho. Abrí el micrófono. Lucas. Te escucho mal. Arrimate que a veces escucho cuando te arrimas. Se te escucha cuando te arrimas. Escucha, yo creo que todo ha sido muy claro, que no hay muchas cosas que ver, nada más que hay que continuar. Y mi agradecimiento a todo el equipo, a la Florencia, a la Lorena, a vos. Constantemente estamos en comunicación. Saludo a mi amigo Arielito. Bueno, cambio fuera. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. El doctor Vidal. Sí. Escucha, querido, yo necesito que los del SEACE nos instruyan para ver cómo adaptamos la ambulancia o las ambulancias que tenemos. Yo ya he comprado un pulverizador de esos como para fumigar, para hacer el tratamiento de las ambulancias y de las salas. Y bueno, antenoche cuando he hablado, te he comentado que yo no dispongo de camas, o sea, tengo solamente 6 camas, ni para febriles ni para afebriles, solamente estamos haciendo la retención de lo que podemos manejar. Es muy difícil hacer una vía de desplazamiento porque desgraciadamente por enfermería tengo que pasar para ir a sala de parto, después a la dirección. Eso es fundamental. Den el apoyo logístico en lo que es alimentación de las personas que estén internadas o que tengamos que tener y las camas. Eso es por lo menos lo que necesito. Y el equipo de protección, con lo que tenemos, yo he armado 2 equipos, pero pensándolo bien, una persona que esté en el triage o el personal de enfermería, tendremos que modificar los turnos, porque es imposible que esté 24, como tenemos nosotros, o 12 horas,
sin que pueda desvestirse y volverse a vestir para comer o necesidades fisiológicas. Y bueno, necesitamos personal. Hay designados médicos y hay personal de enfermería con expedientes. Necesitamos personal de enfermería. Ahora estamos bien, como yo les he dicho a toda la gente en todas las reuniones que tenemos todos los días. Ahora estamos de vacaciones. Porque realmente estamos de vacaciones por la cantidad menor de gente que viene. Pero vamos a tratar de tomar fuerza para que después podamos hacer las cosas como corresponde. Eso es todo lo que tengo que decir. Sí, querido. Gaby, vos lo acabas de decir, todos los hospitales hemos ralentizado la tarea. Este ralenti que se ha puesto en la tarea, pueden observar que lo que dijimos hace mucho tiempo atrás, que el 77% de las consultas realizadas sobre las guardias, los pacientes la mayoría de las veces no tienen patología alguna, sino algún síndrome que provoque o fiebre o malestar general. El problema es que dentro de ese 33% que nos queda, que sí tiene patología, se mezcla de tal manera que hace que nosotros tengamos que tamizar. Hoy que tenemos la posibilidad de haber despejado ese consultorio y centrarnos, debemos afilar los diagnósticos, porque vamos a tener un poco más de tiempo. Pero no nos olvidemos que la otra patología a la cual ralentizamos está esperando. Y ese paciente puede llegar a ser un paciente crítico de entrada a nuestra guardia, porque ya no ha venido a la consulta anterior como hipertenso, o diabético, o insuficiente cardíaco, o insuficiente renal, o insuficiente respiratorio. Y bueno, nos va a aparecer. Entonces, cuando la doctora dice afilamos y esperamos, yo entiendo tu situación, creo que la falta de personal en general es grande, la tenemos que reutilizar o ver cómo lo podemos hacer. Si nosotros desde el Ministerio vamos a ir ayudando, tenemos todos los pedidos y las faltas de ustedes para ver si podemos ir ayudándolos a que esa dotación de personal se ponga de acuerdo a la demanda. Pero fundamentalmente, Gaby, te digo que hay que liderar. O sea, no puede una enfermera pararse delante de un director y decir, yo no voy a trabajar si vos no me das los elementos de protección. La pregunta, ¿vos sabés trabajar en una etapa de pandemia o epidemia? Lo primero es la disciplina. Si yo no tengo la tropa disciplinada, desgraciadamente así les dé colcha porque se tapen, no va a haber quién atienda a quién. Entonces es momento de empezar a pensar en el personal que nos va a ser útil. Y después de pasar a la pandemia, ustedes pásenme todo lo inútil. Yo sé qué voy a hacer. Pero en esto creo que la disciplina y la verticalidad en el manejo de esto tiene que ser serio. No tenemos tiempo para andar con esquivada. Otra pregunta. Perdón. Sí. Lo que necesite, estamos a disposición desde el servicio 107. Ahí le paso al doctor Ferón los teléfonos y podemos convenir. Ustedes vienen para acá, les mostramos cómo armamos las ambulancias, de qué manera las forramos con plástico y de qué manera limpiamos. O podemos ir al lugar, ahora que tenemos un poquito de tiempo, podemos hacer algún en terreno, ver la estructura de las herramientas que tiene y aconsejar y ponernos a disposición de ustedes, o de vos en este caso. Sería lindo que hagas un vídeo. Gaby, ha sido muy buena la idea tuya de comprar ese aspersor o fumigador, porque realmente sirve con alcohol al 70%, que sería demasiado gasto, o con lavandina, en las proporciones necesarias, ya que el virus muere con la lavandina, para limpiar las superficies, para poder limpiar los pisos, para poder limpiar la ambulancia. Realmente me gusta mucho esa idea. La podrían aplicar los otros directores de hospitales, porque realmente una mochila de fumigación o dos no deben ser caras.
está a 3.750. Te aviso, ¿sí? De un mayorista que ha venido de Salta. Es la única, es lo más barato que he podido conseguir y nos han hecho precio por el problema que estamos teniendo. Bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Hola. No te escuchamos. Hola, Sofía. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan ahora? Te escuchamos mal. Sofi, pasó la otra vez lo mismo, tenés mal el internet, apaga la cámara si el audio se escucha bien. ¿Ahora? Bien, perfecto. Ahora está bien. Buen día a todos. En primer lugar, Sí. muchísimas gracias. Lorena, a todo el equipo de en el primer momento, en mi experiencia, han estado siempre a la paz de nosotros. ¿Sí? Todo lo que hemos hablado y todos estamos aprendiendo. Sofi, no se te escucha, ¿eh? Sofía, se te escucha muy mal. Siempre pasa lo mismo. Ahí sí, ahí se te escucha bien. ¿Ahí? Ahí. Y deberías arrimarte al micrófono. Estoy pegada. Ahí se te escucha. Mira, ahí se escucha. Sí. Bueno, el agradecimiento al equipo que siempre estaba por ese y a Lore. ¿Sí? Quiero decirles de que el hospital es funcionalizado todas las áreas, hemos preparado camas y lo que tratamos, los que conocen el hospital, el pabellón del medio, que es el área de maternidad, he sacado lo que es la internación de pediatría, he pasado a consultorios, tratar lo posible de que sea el área, principalmente de maternidad, que nos quede menos contaminada. Y después sí hemos preparado la sala de cirugía y el Zoom, aproximadamente 19 camas preparadas. Después, bueno, hay otros temas que en el momento pico tendría que pedir autorización para refuncionalizar en otra área aparte del hospital. Aquí estoy con la doctora Katy, formando un grupo de médicos, también con una pediatra, con la doctora Grillo, con los cuales Migalla, con los cuales estamos refuncionalizando cada sector y cómo vamos a llegar hasta septiembre, digamos, hasta primavera. La doctora Katy quiere hacer una pregunta que es con respecto a las ambulancias, doctores, porque somos personal. Ella, la doctora Salomé, ella va a hacer la pregunta. Pregunte nomás. Buen día, doctores. Buen día. Y la inquietud es traslado directamente desde las áreas. No se escucha. Péguese al micrófono porque no escuchamos nada, Katy. La inquietud es el traslado en ambulancia hacia el centro de mayor complejidad del Hospital Independencia. Se hace en una ambulancia predeterminada. Ya debe estar preparada por lo que entendí que dijo el doctor Fresco. Sí, así es. Directamente el traslado desde el zonal, el Hospital Independencia, de aquellos pacientes catalogados como críticos y que deban requerir asistencia en esos centros. La otra pregunta es, yo trabajo también en un hospital de tránsito. ¿Ese hospital de tránsito va a referenciar al hospital zonal o directamente hacemos el traslado del hospital de tránsito al Independencia? Katy, hace mucho tiempo, teníamos un eje que estaba bien centrado. Era de la posta sanitaria al de tránsito, el de tránsito al distrital, el distrital al zonal. Este eje no está hecho porque sí, es porque cada uno tiene una expertise y complejidad a contener. Nosotros vamos a respetar ese eje,
porque imagínense que si volvemos como antes, va a ser digamos, un tráfico de ambulancia desde el comisionado municipal, la posta, el de tránsito. Tienen que respetar el eje. Los pacientes deben ir al zonal porque los zonales son los que tienen la expertise de clasificar con los consultorios febriles. Si bien es cierto que los pacientes graves seguramente con la comunicación pasarán en forma directa, pero no tenemos que llegar a los graves, tenemos que afilar nuestras guardias y nuestros consultorios febriles para poder hacer que estos pacientes lleguen en buenas condiciones. Nos tenemos que anticipar. Para eso, los números del SEACE y los números de la comunicación de la red. Ustedes están en una red que es la red con el CIS-Banda. Ustedes tienen que hacer la comunicación al CIS-Banda y el CIS-Banda tiene que hacer el contacto de la gestión de cama. No tienen que mandar sin avisar, porque si mandan sin avisar, vamos a tener severos problemas. Obviamente vamos a congestionar el hospital, el CIS-Banda en este caso, o el Independencia, no lo tengo muy claro. Yo quería saber si teníamos un POM de actividades, un plan operativo normal. Ellos, si tenemos un qué, no te escucho bien. Es un término que el teniente coronel debe... Bueno, vos porque has visto la gente del ejército, te alargado con el POM ese, pero nosotros no lo tenemos todavía. Sí lo tenemos acá al doctor, al teniente coronel Montiel y al coronel Peralta, que te han podido adivinar lo del POM. Claro, no, era eso. Yo tenía la idea de que debíamos ir del distrital al tránsito y del tránsito al zonal, donde se recategoriza y allí se hacía la derivación. Esa era la pregunta para que quede claro. Para que quede claro que el zonal va a estar recibiendo ambulancias de distritales de tránsito. Por eso es muy importante la comunicación. Muy importante la comunicación y tratar de, como dice la doctora Sequeira, desmenuzar el paciente y hacerle un interrogatorio profundo para tratar de determinar si es sospechoso o va por otro canal el paciente que por ahí es febril y que tiene algún otro síntoma compatible o parecido al COVID-19. Eso nos permite y nos da tiempo de poder comunicar, ¿sí?, a dónde tiene que ir el paciente y qué canal seguir. Sin duda que el hospital de referencia va a ser el hospital Independencia, pero si nosotros no tenemos filtro en una semana cuando esto explote, no va a haber lugar donde esté el paciente. Katy, tienen la potestad desde los zonales de ordenar el distrital y de tránsito ustedes. Ustedes tienen como área de poder la derivación de eso. Entonces la comunicación con ellos y el flujograma lo van a manejar ustedes hasta la llegada al zonal. El zonal, cuando tenga que venir al hospital de referencia, ya sea al CIS-Banda o al Independencia, nos comunicamos con el CIS-Banda, con el Independencia o con el 107. Las ambulancias que deberían llegar a la Independencia entonces son solamente la de los zonales. Sí, en principio la respuesta es sí. Esto es dinámico y esto, la idea es... ¿Cómo? A menos que sea un caso excepcional, que en la misma ambulancia, cuando llegue al zonal, deba pasar por razones del paciente hacia el Independencia o hacia donde ustedes nos asignan. Bien, sí, así va a ser. Listo, esa era la pregunta, doctores. Muchas gracias. Bien, gracias a usted. Doctor, disculpe de nuevo el doctor Vidal. Sí, adelante. Ella está en el zonal de Fernández. Una sola pregunta. Lo escuchamos. La Frida, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, antes que nada agradecer a todo el equipo. Una pregunta para el doctor Trejo. Sí, adelante, buen día.
en virtud de la normativa esta de equipar las ambulancias para el traslado de pacientes COVID, bueno, nosotros tenemos solo una ambulancia, así que bueno, deberíamos acondicionarla en estas condiciones. Y para el caso de traslados, usted mencionaba que debía utilizarse barbijo N95 cuando se ha confirmado de un nosocomio a otro porque tenga que hacer algún estudio, por ejemplo. Pero bueno, calculo que caso confirmado sospechoso debería ser tratado de la misma forma. Pero la norma, bueno, por lo menos las que yo leí que son de Nación, no establecían el uso de barbijo N95 para traslados. Básicamente al uso adecuado de PP. Y después hay una guía en cuanto a la limpieza de las ambulancias donde establece que el pulverizado no sería lo más adecuado, que ser limpiado con paño y lavandina. ¿Por qué? Porque cuando uno pulveriza no se cubre toda la superficie, sino donde cae la gotita de lavandina sobre esa área. Y después, bueno, otra pregunta sería en virtud de si no se puede armar un grupo de WhatsApp con el Hospital de Independencia y los médicos de guardia. Esto funciona para el corredor este, que tiene comunicación con la Independencia, pero nosotros que somos oeste, la red no, o sea, nos corresponde regional, no está totalmente armada todavía. Entonces, para armar algo que sea exclusivo de estos pacientes. Sí, doctor, yo creo que tenés razón. Si podríamos armar desde La Prida, Villa La Punta, Loreto, una red, Atamisqui, Villa Atamisqui, una red que permita el flujograma y el respeto de la verticalidad del zonal, para que desde allí se comuniquen con el hospital regional, o lo hagan con el SEACE o el Hospital Independencia, ¿no? Porque si su área de referencia es el hospital regional, para lo que es maternidad, politrauma, abdómenes agudos, eso va a seguir siendo igual. La diferencia es que el paciente sospechoso va a ir a la Independencia, pero para que vaya a la Independencia tiene que tener el filtro. Tiene que tener el filtro, usted tiene que trasladar y dejar en su complejidad, que en este caso es Loreto, y Loreto se deberá ocupar de tener la ambulancia lista, ya que usted tiene una sola ambulancia, debe volver a la comunidad. Loreto se deberá encargar de tener la ambulancia para el traslado, y eso van a hacer todos los zonales. O sea, no le podemos exigir al distrital o a la posta o al de tránsito que pasen derecho a Santiago como hacían antes. Debemos respetarlo y debemos cuidarlo el que se queda abajo, porque esa ambulancia queda a destino de una población. Entonces, si yo tengo 2 o 3 ambulancias como zonal, deberé sacar una para trasladar a ese paciente. Mientras podamos contener y el flujo y la curva que se tiene que presentar achatada para que nosotros podamos hacer que el servicio de salud no colapse, vamos a respetar esas normas. Pero como dice Ariel, esto es dinámico y puede ir modificándose en aumentar el número de traslados, ambulancias, choferes, o en fin, vamos a ir haciéndolo. Estamos por detrás de gestionar más recursos humanos y más vehículos, así que, bueno. No sé, en relación a tus otras 2 preguntas que tienen que ver con los elementos de protección personal, nosotros el equipamiento de máxima sí tenemos en el 95 porque es donde trasladamos pacientes, vamos a trasladar pacientes ventilados o pacientes sospechosos o pacientes confirmados. En cuanto a los pacientes que son sospechosos y no tienen sintomatología, tal vez tengan un nexo epidemiológico y haya que ir hisopado, como nos ha pasado, generalmente usamos el de mínima. Según las recomendaciones, cuando nosotros tenemos un paciente sospechoso, lo primero que tenemos que hacer es ponerle un barbijo quirúrgico. Con ese simple acto, nosotros estamos reduciendo a un 95% o bajando la posibilidad de contagio o de diseminación. O sea, hay que ponerle primero un barbijo al paciente, ¿sí? Entonces, ahí nosotros utilizamos, según la OPS y la DINESA, para ese traslado del paciente solo barbijo quirúrgico, no recomienda N95.
El N95 está recomendando solamente en procedimientos de aerosolización, pacientes ventilados o pacientes que son confirmados y que estén con alto flujo de oxígeno. En relación a la pulverización de las ambulancias, sí se pulveriza, pero después evidentemente se tiene que repasar, ¿sí?, para poder limpiar todas las superficies. Por eso es importante el forrado interno, la cobertura con plástico, porque eso nos permite a nosotros sacar de circulación lo que serían los gabinetes donde van a veces los kits de trauma, las férulas, los cuellos, que son muy difíciles de limpiar porque son superficies a veces demasiado chiquitas o porosas que no lo podemos limpiar como corresponde. Entonces el forrado nos permite tener una superficie plana, limpia y de plástico que lo podemos limpiar fácilmente. ¿Alguna otra pregunta? Hola, doctor, ¿me escuchan? Sí, sí te escucho. Mi pregunta. Primero, agradecer la contención que me están brindando. Hacerle una sugerencia. ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí te escuchamos. Sí. Te escuchamos. Poner en contacto de ahí con dos obras sociales fundamentales como son el IOSE y el PAMI, que yo creo que están adoleciendo del suministro de ambulancias en tiempo y malas. Todo eso termina redundando en un complejo panorama para el hospital nuestro, porque se crean situaciones conflictivas permanentes. No. Pacientes de PAMI que vienen al hospital visitando, así también familiares, pacientes de IOSE que vienen por lo mismo. Esto origina un problema permanente acá. Es decir, si IOSE y PAMI va a proveer en ese momento las ambulancias, nosotros nos va a comprimir. No sé si me escuchan. Hola. Sí, medio cortado, pero Gustavo Abrán, vos sabés que yo te conozco de hace mucho tiempo y sé cuál es tu inquietud. No sé si habrás visto hace pocos días, se intenta desde el Estado hacer una especie de ocupación de los privados. Por fin no se hace por DNU todavía y se está dialogando con la parte privada. La parte privada, digo, pasa un momento difícil de desinversión en el tiempo y con alguna alteración en los pagos más el sostenimiento de los empleados. Entonces ellos lo plantean desde ese punto de vista como pidiendo. Bueno, por ahí si el Estado puede ayudarles, seguramente que le va a ayudar, pero no les va a quitar la responsabilidad que ellos tienen. Por lo tanto, ya hemos estado reunidos con la Federación de Clínicas y Sanatorios y el resto, cada cual va a poner lo que deba poner y los sistemas de traslado del PAMI y del IOSEF van a ser objetivados y tienen que arreglar con la obra social o las obras sociales. Nosotros, digamos, no es que no vayamos a ser solidarios, sí vamos a ser solidarios, pero el lote de gente que nosotros tenemos que no tiene nada es mucho mayor que el de las obras sociales. Por lo tanto, si nosotros podemos llegar a trabajar en conjunto, a lo mejor esto sea una sumatoria con los servicios privados de ambulancia para poder hacer esto. Así que ya lo hablamos el otro día, vos me preguntaste a mí y al respecto del traslado y yo te pedí que no lo hiciera porque no estamos en etapa y que ellos deben ocuparse porque, digamos, el que no tiene nada es pariente mío. El que tiene, que se ocupe por la obra social. Yo le voy a solucionar y le vamos a solucionar todo a los parientes nuestros, que son los que no tienen cobertura. Entonces no podemos dejar a un paciente sin cobertura por un traslado de una obra social. Y esto lo deben entender, no es que estamos en negativo, estamos en positivo y ellos tienen que arreglar. Lo de ellos es una cuestión meramente dineraria, lo nuestro no. Entonces, esta es la forma en que pienso y he pensado toda mi vida. No voy a cambiar a esta hora, así que el sistema privado tendrá que ayornarse y ver cómo y de qué manera lo arreglamos.
Y con respecto al pago, que se arreglen con las obras sociales, que las obras sociales le paguen. ¿Por qué le voy a pagar yo? ¿O por qué voy a gastar yo cuando la obra social tiene la obligación de la cobertura de esa ambulancia? Porque el círculo médico, los servicios a todos los afiliados del IOSEP, eso termina redundando directamente en un aumento. Sí, Gustavo, pero ¿sabes qué? La medida de fuerza por el corte de servicio es por una cuestión monetaria, pero aquí estamos viviendo bajo un DNU en una cuestión solidaria. Yo no le puedo ni puedo abandonar a esa persona por no atenderla. Seguramente esa reunión en el círculo médico no ha tenido contemplado en el momento en que producen el corte, porque eso va a generar un estado de debilidad entre los mismos médicos. Hay muchos médicos, como ya los conocemos y lo hemos vivido anteriormente en el círculo médico, trabajan solidariamente y va a haber una puja económica. Digo, ese es un problema de ellos. Creo que ninguna obra social en esta situación de pandemia va a aceptar este tipo de corte y lo va a hacer levantar el corte por la buena o por la mala, aún sin pagarle, y con el agravante de que hay algunos médicos que no piensan igual que los otros. Así que en esto quédate tranquilo, nosotros estamos por acá, ya también estamos gestionando con el IOSEP a ver que no tengamos este inconveniente, porque sabemos que cada vez que eso sucede, el trabajo del hospital crece el doble o el triple y la cantidad de gente que tenemos para trabajar siempre es la misma. Perfecto. La única diferencia mía es que se aceite el aprovisionamiento de oxígeno para los tiempos que van a venir, no para los tiempos que van a venir. Sí, en eso estamos bastante atentos y ya la provincia ha conseguido algo así de 900 tubos en préstamo o comodato para poder resolver algunas situaciones en otros lugares, ¿no? Tenemos todavía, a ver, no voy a mentir, tenemos todavía que arreglar un tema con la farmacia, que es el traslado y la puesta en el lugar, que por ahora hay un delegado de transporte acá adentro que están yendo al interior para llevar absolutamente todas las cosas con muchísimo esfuerzo en algunos lugares que ha llovido y no nos estamos encontrando con la farmacia. Así que ahora en este momento lo vamos a plantear firmemente con la ministra porque es un tema vital el oxígeno más en este momento. La solución va a aparecer al paso de los días. Ya parezco político, a cada cosa tengo una respuesta, pero realmente la van a tener, no se hagan problemas. Por lo que me conocen, digo. Por lo que no van a creer que soy candidato a algo. Nunca fui candidato a nada. Bueno, yo les agradezco mucho la conexión. Vamos a usar con frecuencia este lugar como un encuentro. Ojalá lo podamos hacer todos los días, aunque sea un ratito. Si no, los teléfonos nuestros están abiertos y prestos para que, bueno, podamos ayudarlos ante lo que ustedes necesiten. No tenemos problema. Doctor. Que tengan ustedes buenos días y vuelvan a laburar, che. Ya está, basta. Buenos días. Ha pasado un rato largo. No, una preguntita más, jefe. Sí, doctor Vidal. No tenemos teléfono en el hospital. Necesitamos algo con línea de Claro, porque cuando nos dan de Movistar y no nos sirve para nada. Nosotros no tenemos telefonía. Ese es un problema porque esa línea la contrata el gobierno, no la contrata el Ministerio de Salud. Pero bueno, ya vamos a ver cómo lo solucionamos, Gaby. El teléfono, aunque no tenga crédito, nosotros lo ponemos, pero para que pueda hablar la gente. No, yo sí sé lo que me estás diciendo. Ya va a ver cómo lo solucionamos. Yo por privado lo soluciono. Para Colonia Singular. Bien. Buenos días. Chao.